Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Comenzamos con la explicación de reglas de este Urban Operation segunda edición, editado y distribuido aquí en España por los fantásticos de Dracoidea. Así que, como siempre hacemos, empezamos con este primer vídeo de esta explicación de reglas, donde vemos el juego un poquito más en detalle. Vale, ¿qué es Urban Operation? Urban Operation es un juego táctico, ¿vale? A nivel de compañía. Con armas, ¿ok? Representa más o menos combates desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Bien, hablemos de la escala. Un hexágono corresponde a 7 metros, ¿vale? Y un turno, pues, viene a representar unos cuantos minutos. Las unidades están representadas por bloques, como todos bien sabéis. Cada bloque representa un pelotón de infantería o vehículos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que digo. Bien, los bloques están ocultos. Esto genera una niebla de guerra, ¿vale? Hay que localizarlos para que se puedan revelar. Y el juego es asimétrico, o sea, los turnos, cada bando tiene sus propias reglas y doctrina. Bien, vamos a hablar un poco de los componentes. Bien, como digo, las unidades están representadas por bloques de madera, ¿vale? Que pueden ser unidades de infantería o unidades mecánicas. Hay una serie de cilindros blancos redonditos, que esto lo que hace es que indica que una unidad se encuentra en una azotea. Luego también tenemos fichas de entorno, que en esas fichas podemos encontrar representadas pues a civiles, minas, barricadas o residuos, en fin, humo, un poco de todo, ¿vale? Bien, como no puede ser de otra manera, tenemos también, evidentemente, una serie de planchas o de hojas que nos van indicando cierta información. Esto, evidentemente, lo vamos a ver con la explicación de reglas, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis, podamos echar un vistazo, esto va a representarnos, ¿ok?, cómo funcionan las unidades. Aquí estamos viendo otro ejemplo de el combate y los efectos de las armas, ¿vale? Como estáis viendo, bueno, pues está todo secuenciado. Declaración, tiradas, cálculos, resultados y consecuencias. Y aquí tenemos los efectos de las armas. Ya estoy viendo que está súper completito. Vamos a ver ahora esta otra hoja, que son las acciones obligatorias y opcionales durante la declaración del combate y sus consecuencias, ¿vale? Está súper interesante esto. Ya estáis viendo el diagrama, donde se nos informa de absolutamente todo. Parte trasera, acciones obligatorias y opcionales durante la declaración de fuego de oportunidad, ¿vale? Otra cosita más, súper bien. Otro diagrama que tendremos que ir siguiendo dependiendo de qué situación nos encontremos. Aquí tenemos un ejemplo de un escenario, ¿vale? Checkpoint. Ya estoy viendo una leve descripción histórica del acontecimiento, el despliegue de las unidades y su ubicación exacta en el mapa, ¿ok? Aquí también tenemos pues un gráfico de por dónde van a estar desplegadas las unidades y por dónde va a funcionar la acción. Y bueno, y aquí una serie de imágenes para meternos en ambiente. Otro ejemplo más, abriendo camino con exactamente lo mismo, ¿no? Descripción histórica y bueno, despliegue de las unidades. El mapa donde se va a realizar la acción y evidentemente alguna que otra imagen para, como digo, meternos en la situación. 3 libritos de campaña o de escenario, ¿vale? Ya estoy viendo una maquetación espectacular. Vamos a echar un vistacillo a estos libros. Bueno, el trasfondo histórico que se nos cuenta para que nos podamos meter en situación, y luego la campaña, ¿vale? Donde se hace un resumen, donde podemos ver las reglas especiales de la propia campaña. Y luego ya, pues, las misiones que componen esta campaña en concreto. ¿Ver? Abriendo camino con la información que necesitamos, el mapa, solo en MOG, también mapa. Te voy a comentar en ese sentido que hay campañas que vamos a tener para un mapa, para 2 mapas, en fin, ¿vale? Ya depende de la campaña que queramos jugar. Tercero, trampa para tigres, la caballería, buenos días Lenin, checkpoint pasta y final, variantes históricas también por si queremos añadir. Y luego un pequeño resumen por si queremos o si necesitamos consultar según qué cosa. Como digo, en este sentido tenemos 3 libros. Vamos a echar otro vistazo a este.
que como veis tiene la misma estructura, ¿vale? Todo perfectamente explicado. Y por último, Furia 1985. Ya veis qué chulada. Almuerzo en Frankfurt, La ruptura, ahí vienen Sombras, La gran evasión y Sin piedad. Y una serie de eventos. Como digo, 3 libritos, o sea, tenemos escenarios para jugar de sobra. Y bien, vamos a centrarnos ahora en el libro de reglas, un poquito más a detalle, ¿vale? Maquetación, como ya veis, fantástica. Eso, perfecto. Tenemos la introducción, ¿vale? Para que sepamos cómo evidentemente funciona el juego. Tenemos los conceptos generales del juego, objetivos del juego, evidentemente, y luego pues la presentación del propio juego y los componentes que trae. Aquí se nos indica una imagen de cómo debemos de colocar todo para empezar a jugar. Ya estáis viendo, mapa en el centro y una serie de hojas de despliegue, cartas y el propio escenario. Información y el tema de las cartas, ¿vale? Necesitamos una mesa un poquito grande. La secuencia de juego que está formada, pues como veis, fase inicial, ocultamiento de los bloques, en fin, una serie de historias que evidentemente lo vamos a ver detalladamente cuando empezamos con la explicación de las reglas. Bloques, fichas y cartas. ¿Ven? Aquí se nos detalla y se nos comenta cómo funciona el tema de los mapas, porque os recuerdo que podemos entrar en edificios y podemos incluso subir a zonas altas. Importante línea de visión, ¿vale? Detallada perfectamente, porque evidentemente en este tipo de juegos la línea de visión es fundamental. Aquí vemos los puntos de movimiento, cómo los podemos gastar. Evidentemente tenemos nuestra zona con hexágonos, cómo se activa un bloque, efectos de las armas, ¿vale? Que tiene evidentemente su procedimiento, humo, cómo podemos asaltar una posición, aplicar los ajustes de pérdida, cómo se realizan los combates, así con ejemplos perfectamente detallados para que podamos entenderlos. Combates nocturnos incluso, y luego una parte de reglas avanzadas, ¿vale? Y luego ya como estáis viendo el combate, pues que tiene su historia, ¿no? Porque podemos realizar fuego de supresión, coberturas blindadas, armas antitanques, o sea, desmontar y asaltar, embarcarnos en vehículos, en fin, esto tiene una historia muy chula. Movimiento, el mando, entorno tridimensional. Notas del diseño. Y por último, el significado y la aplicación de las cartas. Todo esto, como digo, y como bien sabéis, lo vamos a ver en la explicación de estas reglas de este Urban Operation. Aquí tenemos un pequeño resumen con absolutamente todo lo que necesitamos. Fase inicial, los impulsos, activación del movimiento, activación de las acciones, en fin, todo súper bien explicado y en castellano gracias a Draco Idea. Muy bien, veamos entonces los mapas de Urban Operation. ¿Qué representa? Bueno, pues el área que podemos encontrar. O sea, cada mapa cubre aproximadamente, pues son 2 por 180 metros de terreno urbano real, ¿vale? Y como ya hemos comentado antes, cada hexágono representa pues unos 7 metros. Luego, dependiendo de cada escenario, evidentemente podremos usar uno o varios mapas, ¿vale? Como digo, eso depende del escenario. Bueno, ¿en qué podemos encontrar en cada mapa? Bueno, pues evidentemente lo que estáis viendo. Podemos encontrar edificios, podemos encontrar carreteras, zonas arboladas, evidentemente, ¿vale? O sea, podemos encontrar lo que viene a ser representado un territorio normal y corriente. Luego también encontramos mapas de subsuelo, o sea, como hemos visto en el primer vídeo que vimos de presentación, tenemos mapas que representan lo que es el alcantarillado o incluso zonas de ríos. Bueno, en estos mapas podemos encontrar o tenemos 2 zonas principales, ¿vale? 2 espacios principales donde se puede colocar los bloques, ¿vale? Tenemos hexágonos exteriores, que como estamos viendo puede ser cualquier parte que no tenga nada que ver con un edificio, y luego evidentemente zonas interiores, ¿vale? Que es evidente que también lo estamos viendo por aquí. Cada hexágono, como veis, tiene un puntito. Este puntito representa lo que nosotros debemos de utilizar para poder trazar la línea de visión, ¿vale? El punto central es lo que determina el tipo de terreno que ocupa ese hexágono, ¿ok? Eso, bueno, ya sabéis cómo funciona. Por ejemplo, en este caso de aquí, estamos viendo que este hexágono en concreto, aunque pille parte de una acera, lo que está representando es un hexágono de carretera, ¿vale? Al igual que aquí, por ejemplo, si vemos este hexágono de aquí, este puntito está representando que esto es una zona
bueno, pues de césped, ¿vale? Aunque esté ocupando parte de la acera también en este caso. Vamos a hablar ahora de los edificios, habitaciones y zonas interiores, que puede ser, por ejemplo, esto que vemos aquí. Este ejemplo nos viene perfecto, ¿vale? Para que podamos delimitar. Por ejemplo, las habitaciones, en este caso, pueden estar subdivididas, por zonas, o sea, separadas por líneas blancas. Siempre que veamos esto de aquí, esta habitación, en este caso, como veis, está separada por esta línea blanca, que es lo que representa que son, dentro de la misma habitación tenemos dos zonas. Sobre el límite de apilamiento, aunque ya lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, tener presente que solamente podemos tener un bloque, o sea, por hexágono, ¿vale? No existe el tema del apilamiento, excepto durante movimientos. Bien, vamos a centrarnos, seguimos centrándonos en esta parte de aquí. Como estamos viendo, esta habitación, que como ya habéis visto, está separada por dos zonas y a su vez aquí tenemos otra habitación más, ¿vale? Porque tenemos una puerta de entrada. Tiene, como veis, aberturas, que en este caso son ventanas. Ya hablaremos después de la capacidad de, o sea, el coste de los movimientos, ¿vale? Pero tener presente que, bueno, pasar de una habitación a otra tiene un coste. Como digo, las aberturas lo que nos dan es la posibilidad de poder localizar, como bien estáis marcando, o como bien marca este ejemplo. Esto da la posibilidad de que podamos tener visión sobre objetivos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Estas líneas blancas de las que hemos hablado, evidentemente, no bloquean la línea de visión, ¿vale? Pero sí genera un coste de movimiento. Esto, como digo, lo vamos a ver un poco más adelante ahora cuando hablemos de los costes de movimiento. Bien, como veis, tenemos estas flechas, nos va indicando, como hemos hablado, el tema de las aberturas, pero tenemos varios colores. Ya veis que tenemos naranja o rojo. Bueno, aquí tenemos también un amarillo anaranjado. Bueno, pues esto tiene un significado también. O sea, las flechas rojas, que son estas de aquí, esto lo que representa son, como digo, aberturas, ¿vale? Son zonas que están abiertas, donde podemos localizar o tenemos la posibilidad de trazar líneas de visión. Bien, tener constancia de una cosa que es bastante importante, ¿vale? Las aberturas y las flechas tienen ángulos de disparo para lo que es la línea de visión, ¿vale? Como hemos dicho, para que esta línea de visión sea válida, ¿vale? Debe de pasar dentro del ángulo que marca la flecha. Eso de otra manera lo vamos a ver en un ejemplo, un poquito ahora más adelante. Vamos a hablar de los puntos de movimiento, ¿vale? Cómo se miden las distancias. Cruzar un límite de zona cuesta un punto de movimiento, ¿vale? Saltar un muro cuesta, por ejemplo, 5 puntos de movimiento, sin escalera, ¿ok? Esto, como digo, lo vamos a ver un poco más detallado, un poco más adelante, pero lo comento para que sepáis más o menos los costes de, bueno, por realizar ciertas acciones, ¿vale? 3 puntos de movimiento si queremos saltar un tipo de vehículo, una escalera, ese tipo de historias. Son 3 puntos de movimiento. Subir a la azotea cuesta 2 puntos de movimiento, ¿vale? Desde el interior o con escalera exterior. O sea, como veis, podemos subir a las azoteas, como ya hemos visto hace un momentito con los marcadores estos redondos blancos. Hay que tener presente el tema de los puntos de movimiento, que el juego los representa como PM, puntos de movimiento, y luego los puntos de efecto, que son PE, ¿vale? Para disparar y mando. Eso también, evidente, lo vamos a detallar más adelante, pero os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Cada hexágono o localización es un PE. Cruzar una abertura o una brecha para disparar son 2 PE. O sea, en fin, esto lo vamos a ver, como digo, un poquito más adelante. Así que, como estáis viendo, bueno, este juego es un juego, evidentemente, dentro de un mapa 2D, pero el juego es tridimensional, ¿vale? La tercera dimensión. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues tenemos varios niveles. O sea, tenemos el nivel 2, que son las azoteas, por ejemplo. Tenemos el nivel 1, que son elevaciones, o sea, cualquier bloque. Luego tenemos también el nivel 0, que es el terreno despejado, ¿vale? Cualquier tipo de terreno normal se considera como nivel 0. Y luego nivel 1 tenemos agua, canales, en fin, alcantarillado. O sea, nivel 1 no, nivel -1. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con el subsuelo, ¿no? Y luego, por cambiar los niveles, evidentemente, pues vamos a también gastar puntos de movimiento, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos subir a una azotea, pues nos va a costar 2 puntos de movimiento, o si queremos subir a una azotea, pero en este caso utilizando una escalera exterior, vamos a gastar también 2 puntos de movimiento. En fin, que cada acción que evidentemente hagamos subiendo de nivel, pues nos va a costar puntos de movimiento, ¿vale? Bien, vamos a hablar del tema de las azoteas, que aquí en este juego tiene una importancia, ¿vale? Evidentemente subir en una azotea
es accesible siempre y cuando la azotea, pues bueno, pues tenga una escalera o tenga un símbolo de acceso a azotea, ¿vale? Cuando un bloque sube a una azotea, realmente lo que hace es que ocupa, bueno, pues toda la azotea, ¿vale? Y en ese momento, una vez que hayamos subido nosotros la azotea, colocaríamos el cilindro blanco que hemos visto anteriormente para indicar que esa unidad está sobre una azotea. Con el subsuelo, pues pasa evidentemente más o menos lo mismo, ¿no? Se accede a estas zonas del subsuelo pues utilizando las fichas de acceso al subsuelo, que lo vamos a ver a continuación, gastando evidentemente el coste, ¿vale? Como hemos estado hablando, bueno, pues para cruzar de un nivel normal a una superficie de subsuelo, pues vamos a gastar 2 puntos de movimiento, ¿vale? Bajar a este subsuelo, evidentemente, solamente lo pueden hacer las unidades de infantería, ¿vale? Unidades blindadas o de vehículos, evidentemente, no pueden. Bueno, muy bien, para saber esto, para tener un poco más controlado esto que acabamos de comentar un poco, que acabamos de resumir, tenéis bueno, pues la ficha de efectos del terreno, donde lo explica todo perfectamente. Así que nada, vamos a echarle un vistazo en profundidad a esta ficha de efectos del terreno, que quizás es una de las que vamos a tener que tener junto a nosotros cada vez que queramos jugar una partida, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos, tipo de terreno. Y como veis, bueno, pues está todo aquí perfectamente delimitado. Vamos a centrarnos en la parte esta de aquí, los tipos de terreno primero, antes de nada. Bueno, esto nos está indicando abertura, como acabamos de comentar hace un rato, ¿vale? Si cogemos, por ejemplo, el mapa y nos centramos en esta zona que estamos viendo aquí, bueno, pues esto nos está representando abertura, como veis, ¿vale? Son zonas donde la unidad que se encuentre dentro puede intentar localizar a unidades que se encuentren en el exterior. Bueno, evidentemente las unidades, como bien todos sabéis, los marcadores, o sea, los bloques van colocados de esta manera, ¿vale? Pero para que podamos ver los ejemplos, los voy a poner de esta forma. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Vamos a poner un ejemplo para que lo veamos. ¿Qué nos está diciendo esta situación que, por ejemplo, tenemos aquí? Vale, pues lo que nos está diciendo es que esta unidad de infantería que se encuentra en esta posición, que se encuentra dentro de esta habitación, tiene 2 oberturas, ya veis. Una por aquí, localiza lo que hay aquí, y otra por aquí que localiza lo que haya en esta zona, ¿vale? Y como estáis viendo, tiene cada flechita, cada indicativo que tenemos, tiene un puntito en el centro, ¿vale? Ese es el punto central que nosotros tomaríamos para intentar trazar línea de visión, ¿vale? Por ejemplo, si nos centramos en esta zona de aquí, supongamos que esto está de esta manera, pues evidentemente esta unidad de infantería que se encuentra dentro de esta habitación tendría línea de visión sobre este objetivo, que podría ser, como digo, localizado, ¿vale? Si estuviera en otra zona, por ejemplo aquí, pues evidentemente esta unidad que se encuentra dentro de la habitación no va a tener línea de visión sobre este objetivo, ¿vale? Ya nos está indicando, nos está marcando las flechas, qué visión es la que tiene la unidad. O sea, podríamos localizar unidades aquí, ¿vale? Y podríamos localizar, como digo, unidades aquí. Otra cosa es que ya las unidades pues se encuentren dentro de edificio. Evidentemente, de esta manera, esta unidad que está aquí no tiene visión sobre esta, y esta que está aquí tampoco tiene visión sobre esta, aunque haya una abertura, pero evidentemente choca con el muro del edificio. Y ya como veis la tabla, bueno, pues nos está indicando eso que acabo de comentar, ¿vale? La línea de visión, la columna esta que tenemos aquí de línea de visión, nos está diciendo que en este sentido la unidad que tuviera esta posibilidad de abertura sí tendría una línea de visión, ¿vale? Y luego el tema de las escaleras que acabamos de ver ahora mismo, la posibilidad de subir a las plantas superiores, lo tenéis representado aquí con este simbolito, ¿vale? Que estáis viendo por aquí, que como bien indica, escalera o acceso a la azotea, ¿vale? Aquí tenemos el coste de movimiento por realizar esta acción y como hemos visto serían 2 puntos. En fin, esta tabla está todo perfectamente explicado.
Y aquí también está representado lo que acabamos de comentar con el ejemplo, ¿no? El tema de la fachada, que siempre y cuando no haya obertura, evidentemente, pues no tenemos, bueno, ni la posibilidad de movernos, ni la posibilidad, evidentemente, de localizar, ¿vale? Eso es una cuestión obvia, es una fachada que bloquea la línea de visión y la capacidad de movimiento. Así que tenéis que tener muy en cuenta el tema de bueno, pues los puntos de movimiento, lo que vamos a gastar por realizar ciertas acciones, ¿no? Están todas aquí perfectamente especificadas. Y luego tenemos observaciones que también son fundamentales, ¿vale? Porque evidentemente nos da información sobre qué tipo de situación, que por cierto siempre nos manda a el punto específico en el manual para que podamos echar un vistazo, ¿vale? Está muy bien estructurado esta tabla de efectos del terreno. Y aquí ya veis que tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Del coste y el gasto de los movimientos o los puntos de movimiento por realizar ciertas acciones, que también tenemos aquí ejemplos, ¿no? Como, bueno, pues se gastan puntos por intentar saltar un muro, en fin, ese tipo de historias que acabamos de comentar ahora mismo. Y luego en la parte trasera vamos a centrarnos en el tema de los tipos de terrenos, ¿vale? Que también del mismo modo nos representa el coste por cruzar ciertos hexágonos. Y luego, bueno, pues si los vehículos o no pueden cruzarlos también del mismo modo, al igual que la línea de visión, ¿vale? Como estáis viendo, pues nos muestra si está bloqueada o no está bloqueada. ¿Qué tipo de terrenos tenemos? Bueno, pues como podéis ver por aquí, tenemos terrenos despejados, elevados, árboles, callejones, hexágonos defensivos, ¿vale? Agua, canales a cielo abierto. Bien, en este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Que son, como veis, árboles, nos dice la propia tabla de efectos del terreno, que bueno, que es un obstáculo para el tema de los efectos de armas y que también lo que hace es que nos niega la posibilidad de poder realizar reconocimientos. Eso lo vamos a aplicar un poquito más adelante, pero bueno, como estáis viendo, como cualquier tipo de juego, dependiendo del tipo de terreno que tengamos, pues nos va a bloquear o no la línea de visión, como he comentado. Ok, vamos a hablar ahora entonces de la capacidad de las unidades, ¿vale? O la representación de esas capacidades dentro de estos bloques. Evidentemente ya estáis viendo que en los bloques no tenemos apenas información que nos muestre qué capacidades tiene cierta unidad, ¿vale? Únicamente aparece, bueno, pues una serie de símbolos que a continuación os voy a explicar. Pero claro, decimos dónde se encuentra la información de cada unidad. Bien, pues la información de cada unidad se encuentra en estas cartas que estáis viendo, ¿vale? Tenemos dos mazos importantes. Un mazo que por la parte trasera se llama Urban Operation, que es el referente a las capacidades que tienen todas las unidades, y luego tenemos otro mazo que está representado con el nombre de, bueno, pues según qué misión, como podéis ver, ¿vale? Estas cartas hacen referencia a eventos. Vamos a girarlo. Son cartas de eventos, ¿vale? Que se suelen utilizar pues para, evidentemente, jugar a la hora de que juguemos un escenario en concreto o una campaña, ¿vale? Así que, bueno, esto también lo vamos a ver a continuación, pero de momento nos vamos a centrar en las capacidades de las unidades. Bien, como digo, la información que nosotros necesitamos se encuentra en estas cartas. Vamos a apartar esto de aquí y vamos a coger una donde aparezca desglosado todo lo que estoy comentando. En este caso, como estáis viendo, pillo aquí, bueno, pues las cartas de las unidades rusas, ¿vale? Para este ejemplo que os voy a dar. Vamos a ponerlo aquí para que podamos desglosarlo. Estas son las cartas que nos van a mostrar cómo funciona o qué capacidad tiene cada unidad o cada vehículo en el juego. Vale, vamos a ir desglosándolo poco a poco. Primero, en la columna de la izquierda, lo que tenemos evidentemente es el bando o la nación a la que pertenecen las unidades, y luego la denominación, ¿vale? Unidades de asalto, unidades de marines, en fin, lo estáis viendo, ¿vale? Eso para que sepamos evidentemente que esta carta corresponde a cierta unidad desplegada en el juego. Y luego, si os fijáis, pues dentro de esto tenemos unos cuadros que hacen referencia a las características de las unidades. Punto de mando, tenemos aquí francotiradores, logística. Aquí pasa exactamente lo mismo. Esta carta, por ejemplo, hace referencia a los ingenieros, a la infantería y a las unidades de reconocimiento. Al igual que aquí, esta otra carta de marines rusa, lo que hace referencia es a las unidades de infantería, líder de sección o jefe de sección y plana mayor, ¿vale? Vamos a ver qué datos son los que significa cada cosa. Bien, el primer indicativo que tenemos es esta estrella que estáis viendo aquí,
¿vale? Esta estrella lo que hace referencia a la potencia de fuego, es la capacidad ofensiva que tiene la unidad. Con esta potencia de fuego, evidentemente, podemos combatir a corta distancia o adyacente, ¿vale? También podemos realizar acciones de asalto con esta capacidad. Esto, al fin y al cabo, lo que digo, representa la fuerza que tenemos para combatir contra el enemigo. Luego, si por ejemplo nos centramos que en todas las capacidades de una unidad aparece un círculo, eso hace referencia a que ese arma que porta esa unidad es muy efectiva contra infantería y o vehículos sin blindajes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si vemos que el francotirador aparece en círculo 4 y 2, lo que hace referencia es que es efectividad. Si algún valor aparece en cuadrado, pues nos está haciendo referencia a su capacidad para poder combatir contra vehículos blindados, ¿vale? Ya estoy viendo, por ejemplo, esta carta de los marines rusos. Bueno, pues tiene la estrella, el factor en estrella es un 9, ¿vale? Eso sería la fuerza que tiene esa unidad en total para combatir. Luego tenemos dos factores, 8 y 6 en cuadrados, ¿vale? Eso hace referencia a que evidentemente tiene armas PKM, entonces es efectiva contra vehículos blindados, ¿vale? Luego tenemos también triángulos, ¿vale? El triángulo lo que hace es que el arma es efectiva contra vehículos o carros de combate MVT. Y luego también podéis ver que algunas unidades, como por ejemplo, pues vamos a centrarnos en esta también, en esta de los marines, tiene este cuadradito con fondo rojo. Eso hace referencia a que la munición que tiene esa unidad, ese grupo de soldados, es munición perforante, ¿vale? Por tanto, puede generar un poco más de daño al impacto crítico de las unidades, ¿vale? O de las tropas enemigas. Luego hay una cosa interesante también, que es el tema de la calidad de la unidad, ¿vale? La calidad de las unidades normalmente se suele definir en el orden de batalla del escenario, ¿vale? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora mismo simplemente es para que podáis tener una referencia de cuáles son las propiedades que tienen las unidades. Por lo tanto, como estamos viendo, evidentemente una ficha puede tener varios tipos de armas. Así que el jugador, en todo momento, al momento en que vaya a entrar en combate, tiene que declarar con qué tipo de armamento entra en combate, ¿vale? Esto lo vamos a ver, como digo, en un ejemplo. Y luego podemos encontrar también tres tipos de calidad de la tropa, como he comentado. Tenemos calidad élite, calidad veterana y calidad recluta. Y luego en el tema de los vehículos vamos a poder encontrar vehículos sin blindaje, podemos encontrar también vehículos blindados, que son los APC, y también podemos encontrar carros de combate, que son los MTV, ¿vale? Así como los denomina el juego. Así que nada, esto lo que vamos a hacer es mejor ver un ejemplo de juego para que podamos entender todo esto. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo con esto que acabamos de ver, ¿vale? Que va a ser seguramente la mejor manera de poder entender. Bueno, estos de los bloques los voy a poner así, pues para que podáis verlo, ¿vale? Pero ya sabéis que, bueno, esto tiene que estar oculto, tenemos que localizarlos, en fin, eso también lo vamos a ver posteriormente, ahora cuando os explique. Pero para terminar con el tema de las características de las unidades, creo necesario que hagamos un pequeño ejemplo, ¿vale? De combate. Bueno, a ver, esta ficha está representando a marines rusos, ¿vale? Que se encuentran aquí, y estas son sus características, como acabamos de ver. Y esta otra ficha, ¿vale? Que he cogido así aleatoriamente, está representando a milicianos, ¿vale? Aquí estáis viendo las capacidades de estas milicias. Evidentemente los marines rusos en este sentido son superiores a ellos, pero bueno, lo hemos puesto así para el ejemplo únicamente. El terreno que estamos viendo es, bueno, he puesto una cosa simple, se encuentran en carretera, ¿vale? Y evidentemente tienen línea de visión uno y otro, ya han sido localizados y este tipo de historias. Esto lo pasamos, la línea de visión, por tanto, es despejada 100% y nada obstruye la localización ni de los rusos ni de los milicianos. Muy bien, lo primero que tendríamos que hacer, evidentemente, todavía no hemos hablado de la secuencia de juego, ¿vale? Pero ya os digo que a mí lo que me interesa ahora mismo es que podáis ver cómo funciona el tema de las características, ¿ok? Así que nada, vamos a saltarnos un poquito el paso de la secuencia de juego para este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es declarar el disparo, ¿vale? Los rusos van a disparar contra las milicias, así que lo primero que hace el jugador es declarar el bloque A, que va a atacar a la milicia en este caso, ¿vale? Ahora es cuando se revelarían los marcadores si no han sido ya revelados anteriormente, ¿vale? El siguiente paso sería, trazamos una línea recta desde el centro hasta el otro objetivo, ¿vale? Como estáis viendo, bueno, pues la línea evidentemente está despejada, ¿vale? Esto también lo saltamos porque no hay ningún problema. O sea, línea de localización perfecta, línea de visión, mejor dicho. Por lo tanto, los marines rusos pueden atacar
a la milicia, porque no hay ningún objeto que bloquee la línea. Bien, aquí cuando ya empezamos con el tema de las características de las unidades, ¿vale? Como decimos, la acción es una acción de combate, una acción de ataque. Así que lo que tenemos que hacer es comparar, ¿vale? Primero, la distancia que hay entre el atacante y el defensor. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Tenemos 5 hexágonos de distancia, que en este caso sería 5 PE, ¿vale? Bueno, por lo tanto vamos a centrarnos en la carta, ¿vale? La carta de los marines rusos. Esto es lo que nos está diciendo. Vamos a suponer que el combate lo van a hacer unidades de infantería. Acordaros que tenemos que declarar qué tipo de unidad es la que va a combatir contra la enemiga, ¿vale? En este caso es infantería, que están, como he dicho antes, armados con AK-47 y PKM, ¿vale? Luego también tenemos aquí RPG, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a obviarlo porque no nos interesa. Vamos a centrarnos antes de nada en esto de aquí, en los valores 8 y 6, ¿vale? Y si os parece también en el cuadradito rojo con letra L. Esto significa que únicamente podríamos ser efectivos contra unidades de infantería o vehículos que no sean blindados. Este es el caso, ¿vale? Ya que estamos atacando a unidades de infantería, en este caso milicianos, como digo. Esto de aquí nos está, como hemos visto antes, nos está representando la eficacia o la potencia, o sí, más que nada la eficacia contra unidades que se encuentren dentro de 5 hexágonos, como este es el caso, ¿vale? Tendríamos una eficacia de 8. Y si, por ejemplo, nuestra unidad se encuentra a más distancia, está a una distancia dentro de 10 hexágonos, la fuerza con la que vamos a disparar sería con un valor de 6, ¿vale? Ya que al estar utilizando armas ligeras, AK-47, pues evidentemente las armas AK-47 son mucho más efectivas a corta y media distancia que a larga distancia. Así que el juego de esta manera representa cómo baja el nivel de eficacia, ¿vale? de esta unidad. Bueno, y si nos fijamos ahora en las unidades de milicianos, ya estoy viendo, ¿vale? Tiene el mismo armamento que tienen los rusos, no exactamente igual, pero sí las capacidades pues son menores, ¿no? Esto también representa un poco el tema de la preparación, evidentemente. Así que, bueno, esta unidad podría combatir o ser efectiva con un valor de 7 siempre y cuando estuviera en un rango el enemigo de 5, como así sucede, ¿vale? Si esta unidad rusa, por ejemplo, se encontrara aquí, evidentemente también tendría línea de visión, podría disparar contra ella, pero su valor ya bajaría, sería efectiva con un valor de 5, ya que evidentemente estamos más lejos que los 5 hexágonos iniciales. Del mismo modo, de esta forma también pasaría lo mismo con el ruso. El ruso, al estar a una distancia de 7 hexágonos del enemigo, pues ya no nos fijaríamos en el valor 8, ¿vale? Sino que ya nos fijaríamos en el valor 6. Y como hemos estado comentando antes, pues bueno, la estrella de 7 puntas lo que hace es que representa exclusivamente la potencia de fuego, la PF, en situaciones de asalto, o ya sea en combates adyacentes, cuerpo a cuerpo o a bocajarro, ¿vale? Estamos hablando de efectividad, pero muy cercana. Así estáis viendo la diferencia que tenemos entre la efectividad a corto alcance, a medio, ¿vale? Y a largo alcance de las unidades. No podemos confundir con el NFO, ¿vale? Que hasta este momento no hemos hablado, que ese es el nivel de fuerza operacional, ¿vale? Ese sí que representa la eficacia global de la unidad, o sea, la salud, la moral, la munición, ¿vale? De las unidades. Eso está representado por el bloque de madera, ¿vale? No en la carta, que esto lo vamos a ver a continuación. Así que bueno, no vamos a entrar en la secuencia de combate porque todavía no hemos llegado a ese punto. Simplemente esto es un ejemplo para que vierais cómo podríamos medir las características de ciertas unidades a la hora de entrar en combate, ¿vale? Ya tenéis un poco más claro qué significa todos los símbolos que aparecen en las cartas, que son las propiedades, como digo, de las unidades a la hora de, pues de realizar algún tipo de acción, ¿vale? Y bueno, llegado a este punto, no quiero que se me olvide que todavía tenéis la oportunidad en la página de Draco Ideas de uniros, ¿vale? Anticipadamente a la compra de este juego que ya os advierto, como vais a ir viendo, que es una pasada, ¿vale? Así que os recomiendo por todos los medios, ahora que todavía no ha llegado a tiendas, podéis apuntaros y haceros con una copia, porque la verdad es que el juego merece muchísimo la pena. Así que os dejo aquí el enlace, ya lo estoy viendo ahora mismo, para que podáis entrar y haceros pues una reserva, ¿vale? De todas maneras, si tenéis algún tipo de problema, tenéis el correo de Draco, e incluso a mí me podéis dejar también algún comentario, o incluso mi propio correo electrónico del canal, ¿vale? Así que os recomiendo que os pilléis el juego si os parece. Y bueno, y de este modo terminamos con este primer vídeo de esta explicación de reglas de este Urban Combat, Urban Operation, segunda edición.
que sin duda, os digo, es un gran juego y nos va a dar muchas o varias secuencias de juego, ¿vale? Porque este sí que me lo pienso apuntar para hacer una secuencia de juego. Ya sabéis que a mí los juegos tácticos me encantan. Otra cosa que no se me olvide, os recuerdo, podéis apoyar al canal de muchas maneras posibles, ¿vale? Ya está abierto el tema del Patreon EDC Wargame, como hacíamos antes, ¿vale? Así que bueno, ya hay mucha gente que está entrando en Patreon afortunadamente, o me están preguntando, pidiendo información, y espero que dentro de poco podamos tener un nivel de gente aceptable para que podamos empezar como hacíamos antes con el tema de los sorteos y el tema de todo ese tipo de historias. Os recuerdo que dentro de Patreon hay zonas que son exclusivamente privadas, donde los Patreon que actualmente están, pues ya están pillando información y noticias que, bueno, pues que la comunidad aún no sabe, ¿vale? Así que, bueno, hay muchas posibilidades de sacar beneficio del tema Patreon. Ahí os dejo. Sin más, gente, un saludo.